Ok, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios, a estudiar las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias a nuestro Dios porque nos permite ser portavoces de este mensaje, así llevar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este medio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mandamos un saludo desde la tierra del Salvador. 100% salvadoreños, hermanos. Algunos hermanos me preguntan de dónde soy, así que nunca se les olvide, somos salvadoreños. Algunos hermanos no conocen este país, ni tan siquiera en mapa. Ustedes pueden meterse a Google y pueden buscar ustedes el país del Salvador, y es un país muy pequeño que está en la región centroamericana. Así que cuando quieran venirse a dar un paseo, son bienvenidos aquí. El país del Salvador es muy conocido por las pupusas. Algunos hermanos no saben qué es eso, pero es un platillo exquisito que es un platillo típico de aquí de El Salvador, que son las pupusas. Los salvadoreños somos famosos en todas partes del mundo por las pupusas. Algunos hermanos ya han venido aquí a El Salvador y las han comido, exquisitas. Así que están invitados nuestros hermanos cuando quieran venir aquí a comer las famosas pupusas del Salvador. Bueno, dejando eso como una introducción, queremos estudiar la palabra de Dios, hermanos. Todos sabemos de que este canal es para estudiar las profecías, la Biblia a profundidad. Nosotros no leemos la Biblia, aquí no venimos a leerla, aquí venimos a estudiar. Por eso es que el canal se le puso Apología, porque es para crecer en conocimiento, para que conozcamos la palabra de Dios, no las opiniones de los hombres. Dejemos a un lado las opiniones de los hombres, enfrasquémonos en lo que dice la Escritura. Así que vamos a orar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos ayude a interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido poder predicar tu palabra. Gracias porque nos has hecho portavoces de este mensaje de verdad presente. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan reconocer de que estamos viendo los últimos días y los acontecimientos finales se están cumpliendo al pie de la letra. Ayúdalos, Señora, a estar pendientes, a detectar cómo se están cumpliendo las profecías y los eventos finales, y podamos estar prestos, como dice tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, existen miles de denominaciones religiosas y cristianas a nivel mundial, sin incluir los budistas, shintoístas, el islam, el budismo, porque esas son religiones que no tienen nada que ver con cristianismo. Estamos hablando de religiones que profesan la fe cristiana. Hay miles de denominaciones religiosas en el mundo, incluyendo la Iglesia Católica, que se autoproclama ser la iglesia verdadera, porque ellos dicen que tienen miles de años de existencia y que tienen una sucesión apostólica. Pero eso ha sido una falacia y un muñeco de paja que carece de fundamento bíblico. La Biblia enseña cuáles son las características de la iglesia verdadera. No se define por tiempos, no se define por cantidad de personas, no se define por nombres bonitos, se define por lo que practica y por lo que enseña. La Biblia enseña que el pueblo remanente durante toda la historia se ha caracterizado por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Saben algo muy interesante, hermanos? Según la profecía, y esto ya lo vimos en la historia pasada, según la profecía, de tanta religión que hay y de tanta iglesia y secta que profesa la fe cristiana y que también usan la Biblia para poder sostener sus creencias, según la Biblia y las profecías de Daniel y Apocalipsis, van a haber solamente al final de la historia dos iglesias. Escuchen bien lo que estoy diciendo. De miles de iglesias que hay en el mundo que profesan la fe cristiana y que usan la Biblia para defender sus doctrinas, al final de la historia van a quedar solamente dos iglesias, nada más ni nada menos, dos iglesias. Y según la Biblia, si usted no está en una iglesia, estará en otra. Según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez,
habrán definido su destino eterno dos grupos de personas. En el plan de salvación no hay términos neutrales. Si no estamos en el grupo de Satanás, estamos en el grupo de Cristo. Si no somos trigo, somos cizaña. La Biblia deja claramente presentado de que al final de la historia solo van a haber dos grupos, dos iglesias. ¿A dónde dice eso la Biblia? Saben, hermanos, que la Biblia dice que el diablo también tiene una iglesia. El diablo tiene su iglesia. En Apocalipsis se le llama la sinagoga de Satanás. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 2:9. Noten lo que dice el profeta aquí. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Es un mensaje muy fuerte a la iglesia de Esmirna, la apostasía de la iglesia de Esmirna. La sinagoga de Satanás en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. En Apocalipsis 17 encontramos una ramera. El catolicismo romano, para defenderse, sostienen de que la gran ramera es el imperio romano, mientras que el protestantismo apóstata enseña que la ramera es Israel. Ambos conceptos están equivocados, porque aquí estamos divisando una profecía apocalíptica que tiene que ver con el tiempo del fin. Roma cayó por las tribus bárbaras en el año 476. Israel solamente es una nación pequeñamente geográfica en el oriente. En Apocalipsis 17 estamos divisando una religión apóstata y mundial, que en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. Es imposible que se le aplique esto al imperio romano, aunque el imperio romano persiguió a los cristianos y es simbolizado en Daniel 8 como el cuerno pequeño, la Roma en sus dos fases. Israel también le hizo la guerra a los apóstoles y los profetas, pero Roma e Israel solamente es un prototipo o una tipología de la ramera del Apocalipsis. En Apocalipsis 17 estamos divisando una religión apóstata, una religión mundial que fornica con los reyes de la tierra. Y esta religión tiene controlado a los magnates de la tierra, reyes, príncipes y gobernantes, a través de su vino ponzoñoso, que son sus falsas doctrinas. El apóstol Juan divisa a esta ramera con las siguientes características. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera. Noten que este es un juicio y un castigo que viene sobre este sistema que existirá hasta el fin de los tiempos. Y esta ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Noten que esta ramera es imposible que sea Roma y es imposible que sea Israel. ¿Por qué razón? Porque esta ramera tiene su imperio en todo el planeta Tierra. Dice aquí que se sienta sobre muchas aguas. Las aguas en profecía es un símbolo para muchedumbres y gentes, y que esta ramera la controla a través de su vino embriagante, que son sus falsas doctrinas. Apocalipsis 17:15 nos explica el símbolo de las aguas y dice lo siguiente: también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En efecto, el mensaje de los 3 ángeles va a estos lugares para desintoxicar a los babilonios de sus falsas doctrinas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten que es el mismo modismo que se usa en Apocalipsis 17:15, hablando de donde se sienta la ramera para controlar las aguas a través de su vino. Y noten que este mensaje que predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo lleva una voz o un mensaje en alta voz diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos a una ramera, una iglesia apóstata que reina sobre los magnates de la tierra y controla a las muchedumbres con su vino, porque dice el texto, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Interesante, o sea que esta ramera tiene controlado a los reyes de la tierra y a las aguas, y lo hace con su vino. La mejor forma para tener a las muchedumbres pasmadas y a los reyes de la tierra es a través de ¿qué? De la toxina de este vino ponzoñoso que representa sus falsas doctrinas. Y es interesante que sigue diciendo el apóstol Juan, el profeta: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. No hay otro sistema en esta tierra que use nombres blasfemos para referirse a su obispo como representante de Roma, nuestro Señor Dios el Papa, Señor Dios Padre, sumo pontífice, vicario de Cristo. Solamente es este sistema apóstata que cumple con estos nombres blasfemos. Y sigue diciendo: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Esta es una iglesia apóstata. En profecías, el símbolo de mujer representa una iglesia. Depende de las características con que se describa. Si es una ramera, significa que es una iglesia apóstata. Si es una iglesia que tiene características puras y nobles, representa al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Este simbolismo y este modo de expresarse, o este modo lingüístico, es muy común en los profetas del Antiguo Testamento, de comparar a Israel con una mujer. Aquí vemos una iglesia apóstata que gobierna sobre los reyes de la tierra. Pero es interesante, hermano, lo que les dije al principio, que según la Biblia, todas estas religiones que existen hoy en día y que profesan la fe cristiana, al final de la historia se van a unir en una sola. La Biblia enseña que las hijas van a unirse con la madre. Noten cómo dice Apocalipsis 17:5, allí mismo en Apocalipsis 17, especialmente el versículo 5. Noten cómo dice que esta ramera tiene un nombre, y aparte de tener un nombre, tiene hijas. Ningún hijo varón tiene, solamente son hijas. Noten este detalle. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que el nombre de esta mujer es Babilonia, un misterio. Un misterio es algo que no se puede descifrar. Para la gente que vive en Babilonia y que pertenece a este sistema, esto es un misterio, no lo puede entender. Eso no significa que no se puede entender para el pueblo remanente. Aquí estamos estudiando este misterio enigmático. Babilonia representa al cristianismo apóstata actualmente, que lo representa la Iglesia Católica Romana y sus hijas, el protestantismo apóstata. Eso es Babilonia en las profecías de Apocalipsis. ¿Por qué razón? ¿Qué hace a esta mujer que sea Babilonia? Babilonia representa confusión, falsas doctrinas. Las doctrinas ponzoñosas que son su vino representan el vino intoxicante de estos sistemas la profecía le llama Babilonia. O sea que Babilonia es Babilonia por sus doctrinas. O sea que las hijas de esta ramera, que todas son hembras, siguen las mismas doctrinas de la madre. Esta tipología o este simbolismo viene de Ezequiel 16:44. Es el mismo simbolismo en línea a el Israel apóstata. Aunque Israel, por fornicar con los reyes de la tierra y con las naciones paganas, se convirtió en ramera, pero la ramera de Apocalipsis 17 no es Israel. Israel solamente es un tipo. ¿Entienden, hermanos, que es un tipo? Una tipología o un símbolo o una representación. En Ezequiel 16, versículo 44, noten cómo se le llama aquí a esta prostituta, a esta ramera. Dice lo siguiente:
Ezequiel 16, versículo 44. Dice lo siguiente, noten: he aquí, todo el que usa de refrán te aplicará este refrán. ¿Cuál? El que dice: ¿cuál la madre, tal es la hija? Lo mismo que practica la madre, practican ¿qué? Las hijas. Y noten a Israel, por mezclarse con prácticas paganas y con asimilar en su medio costumbres y tradiciones paganas de los egipcios, de los cananeos y de los babilonios, se convirtió en ramera. Noten cómo le dice Dios a Israel. Ezequiel 16:30, ahí mismo en el versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una prostituta desvergonzada. Me gusta cómo traduce aquí la Reina Valera 1995 el término. En lugar de decir ramera, dice prostituta, porque el término prostituta es una palabra griega que se deriva de pornea. El pornea significa pornografía o prostitución. Ramera, una mujer que se vende para prostituirse, en el griego es pornea, de donde se deriva la palabra fornicación o prostituta, que en las versiones muy castellanas se le llama ramera, pero es la misma palabra pornea. Es interesante que esta ramera tiene solamente hijas y son ramera. Babilonia está compuesta por la madre y por las hijas. Y al final de la historia solo van a haber dos iglesias. Aquí vemos la primera, la ramera, una iglesia de Satanás que tiene una madre y tiene hijas. Ahora vamos a ver la otra mujer que menciona Apocalipsis. En Apocalipsis 12, ahora vemos a otra mujer. Pero noten que esta mujer se describe con términos de pureza y santidad. El catolicismo romano, por falta de instrucción bíblica y por desconocer las profecías apocalípticas, dice que esta mujer de Apocalipsis 12 es María. Pero es imposible aplicar estos términos a María. Una mujer en profecía nunca se usa para simbolizar a otra mujer literal. Lo literal en profecía se transforma en símbolo. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos, no con algo literal. Esto lo desconocen los protestantes y especialmente los católicos. ¿Por qué razón incluyo a los protestantes? Porque los protestantes dicen de que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Y ellos están parcialmente en lo correcto. Vamos a ver por qué. Mientras que la Iglesia Católica dice que la mujer de Apocalipsis 12 es María. Gran error. Analicemos las características de la mujer de Apocalipsis 12. Vámonos a Apocalipsis 12 y noten cómo dice. Veamos algunas características. Por falta de tiempo no podemos hacer una exposición sólida sobre este capítulo. Nos llevaría por lo menos un trimestre haciendo un exégesis de cada palabra y versículo de Apocalipsis 12. Pero no es el objetivo, solamente quiero recalcar un principio, un punto para que divisemos cómo se simboliza o se describe al pueblo de Dios aquí en Apocalipsis 12. Noten cómo dice, Apocalipsis 12, 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este versículo divisa en primer lugar a Israel, porque Cristo nació del linaje santo de Israel. Las 12 estrellas aquí representan a los 12 hijos de Jacob. Los protestantes, cuando dicen que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, están parcialmente en lo correcto, porque Israel solamente se ve en el versículo 1 de Apocalipsis 12, porque Cristo nació del linaje santo de Israel. Sus antecesores eran israelitas, David, Salomón. Ustedes pueden ver las genealogías que presenta Mateo de Cristo y que presenta Lucas de Cristo. Sus antecesores, la mayoría eran judíos. Digo la mayoría porque hubieron unos que no eran judíos. Por ejemplo, Abraham era un gentil de Ur de los Caldeos. Pero es interesante que Cristo, el Mesías, nació del linaje santo de Israel. Y es interesante, hermano, que el católico romano cree de que esta mujer es María.
por el simple hecho de lo que menciona el versículo 5. Ella dio a luz a un hijo varón. Noten qué interesante. La ramera de Apocalipsis 17 tiene hijas y todas son hembras, mientras que la mujer de Apocalipsis 12 tiene un solo hijo, y este hijo es varón. Se recalca hijo varón, porque es una alusión a Génesis 3:15, que el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás era un masculino. La simiente de la mujer era Cristo, o es Cristo, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero sigamos leyendo. Ella dio a luz a un hijo varón para regir con vara de hierro las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El católico dice, ve, aquí es María, porque Cristo nació de María. Pero es interesante que el católico tiene unos grandes errores doctrinales. En efecto, ellos son confusión. Sus doctrinas son doctrinas diabólicas que carecen de fundamento bíblico. Si usted le pregunta a un católico, mire, ¿y María tuvo a Cristo con dolor de parto? ¿Cristo nació como nosotros? Ellos le van a decir, no, nosotros creemos en la Inmaculada Concepción de María, que estuvo libre del pecado original y que no sufrió dolores de parto. Se contradicen, porque Apocalipsis 12, noten cómo dice, Apocalipsis 12:2 es donde dice que esta mujer tenía dolores de parto. Estaba encinta y gritaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. Noten, el católico le es difícil aceptar que Cristo nació como nacemos nosotros y por donde nacemos todos nosotros, los seres humanos. Y que es imposible que María haya tenido dolor de parto. Pero si ellos dicen de que la mujer de Apocalipsis 12 es María, entonces ¿por qué rechazan de que María tuvo dolores de parto? O sea, ellos mismos se contradicen. Porque Apocalipsis 12 no está hablando de María, sino que está hablando de un símbolo de Israel. Los dolores de parto aquí representan como Israel, desde Génesis, con grandes ansias, esperó la llegada de un Mesías libertador. Y por siglos y por años esperaban con grandes ansias. Las mujeres doncellas se preparaban porque ellas querían ser elegidas para ser la madre del Mesías, porque era muy conocido esta profecía de Génesis 3:15 en el pueblo de Israel. O sea que en Apocalipsis 12 estamos divisando a la iglesia remanente. La iglesia remanente está compuesta por judíos convertidos y por gentiles convertidos. Cristo, al nacer en esta tierra, vino de un linaje santo de los israelitas, de personas que se convirtieron al evangelio, aunque eran pecadores, pero se convirtieron a Cristo. Entonces Cristo, de acuerdo a ese linaje, vino de Israel. Eso significa que la iglesia de Apocalipsis 12 está compuesta de un pueblo, judíos convertidos y gentiles convertidos. Y esta iglesia esta mujer tiene solamente un hijo varón, y es Cristo, mientras que la ramera de Apocalipsis 17 tiene solamente hijas. Pero quiero que terminemos con Apocalipsis 12:17. Mientras que la ramera de Apocalipsis 17 tiene hijas y fornica con los reyes de la tierra y les da vino a las naciones, que son sus falsas doctrinas, la mujer de Apocalipsis 12:17 tiene dos características distintivas. Y noten cómo dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Estoy leyendo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten, si esta mujer es María, entonces significa que María tuvo más hijos. Pero es inconsistente interpretar el simbolismo como diciendo que es María. Aquí estamos divisando al remanente, al pueblo de Dios, el resto, o sea, los últimos cristianos que existirán hasta los últimos días. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amigo hermano, al final de la historia van a haber solamente dos iglesias. Una ramera que tiene hijas y una iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Solamente dos iglesias. Esto significa, hermanos, que
todas estas iglesias que existen hoy en día se van a unir con la madre para perseguir a la otra mujer que guarda los mandamientos. Satanás usará a una mujer para perseguir a la mujer de Cristo. La mujer de Cristo, hablando figurativamente, representa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, saben de que esto que estoy diciéndoles ya se cumplió en el pasado parcialmente, y es una tipología lo que se cumplió en el pasado que nos ayuda a entender la profecía apocalíptica. En los tiempos de Cristo había muchas sectas y partidos sociales. Estaban los celotes, los saduceos, los escribas, los herodianos, los esenios. Todas decían ser pueblo de Dios y estaban divididos doctrinalmente. No se querían doctrinalmente, pero a la hora de matar a Cristo se unieron y buscaron la ayuda del poder civil de Roma. El diablo siempre ha hecho esto con los cristianos apóstatas, que se unan en error, se unan en falsas doctrinas, y los que no se unan con ellos son perseguidos. Siempre el diablo ha usado la misma política. Al final de la historia vemos de que la ramera de Apocalipsis 17, cuando se una con las hijas para exaltar doctrinas y mandamientos de hombres, que es su se llenará de ira ¿contra quién? Con la mujer de Apocalipsis 12:17, que esta mujer guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hermano, si usted quiere conocer cuál es la iglesia verdadera, no la busque por nombres, no la busque por tiempos de existencia, no la busque por la cantidad de gente que tiene, búsquela por lo que enseña y por lo que practica. Aquí dice que la iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Gloria a Dios por esto, hermanos, y exaltada sea la palabra de Dios, porque para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, no hay donde perdernos. Dios por eso ha dejado su palabra. La palabra de Dios es como una guía segura en un mundo de tinieblas, es como un mapa que nos dice dónde seguir y cuál camino seguir. La gente que está engañada en estos sistemas es porque no están leyendo la Biblia correctamente, pero va a haber un momento donde van a salir de estos sistemas llamados Babilonia y van a componer el pueblo remanente de Dios, que anunciará el fuerte pregón que incluye el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos y amigos, gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido poder predicar este mensaje, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios a través de la oración. Gracias, Padre eterno, porque nos has permitido poder oír tu palabra. Gracias porque tu palabra es diáfana y clara. Nos hemos dado cuenta que en esta tierra solamente existirán 2 grupos, simbolizados por 2 mujeres en Apocalipsis, una ramera y una mujer pura que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, oren por este ministerio, comenten, den like para que YouTube pueda sugerir este material a otras personas y así puedan conocer el Evangelio eterno. Saben que me lleno de gozo cuando hermanos me hablan por teléfono diciéndome: hermano Rafael, y estamos escuchando sus videos de aquí, de tal país, de Roma, de Italia, de California, de New Jersey, de Perú, de Ecuador. Me lleno de felicidad ver hermanos que están creciendo en conocimiento y que no es en vano esta predicación. Sé y tengo la certeza por la fe de que muchas personas van a conocer el Evangelio eterno a través de una predicación en estos medios. Así que, hermanos, sigamos orando. No nos cansemos de orar, porque recordemos de que el diablo se enoja con esta clase de temas y de alguna manera va a haber oposición. Entonces, no nos cansemos de orar. Oremos para que los mensajeros de Dios que están predicando la verdad presente puedan ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y que no nos podamos desanimar, porque el diablo nos ataca fuertemente. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios y que Dios nos bendiga.